Arte, ciencia y cultura en la Nueva España. El tema que vamos a tratar en esta ocasión es sobre todo los acontecimientos de orden cultural, científico, artístico que sucedieron en los 300 años de virreinato, siendo una riqueza impresionante la que se logró amalgamando tanto el conocimiento que venía de Europa, las ciencias, como la adaptación que tuvieron aquí los indígenas, los criollos y los mismos españoles. Podemos hablar, por ejemplo, de que la cultura comienza a establecerse cuando llegan los españoles, traen algunos libros, maestros, evangelizadores, pero cuando oficialmente la Nueva España se hace cargo es cuando llega la imprenta. En 1539 la trae un impresor alemán, Juan Kronberger, y se trae a un impresor llamado Giovanni Paoli, que aquí en la Nueva España, en la Ciudad de México, se le conoció como Juan Pablos. Aquí se empezó a imprimir ya obras, tanto copias de escritos y libros europeos, como los que se iban desarrollando aquí en la Nueva España. La universidad, poco tiempo después de la conquista, que fue en 1521, se crea la universidad por decreto real y a instancias del virrey Antonio de Mendoza, y llega el 12 de julio de 1553 cuando se da la primera cátedra de Derecho. Por eso al día de hoy, el Día del Abogado se celebra ese día, el 12 de julio, por conmemorarse la primera cátedra que se dio en la Nueva España y que fue de Derecho. También en materia educativa, pues hubo escuelas de todo tipo, escuelas para españoles, escuelas para indígenas, escuelas que admitían de todo, la universidad y los colegios y escuelas admitían a todo tipo de personas. Eh, la, perdón, la universidad daba clases de artes, de ciencias, de teología, de astronomía, de matemáticas, y los colegios que se fundaron para los indígenas, digamos, de estudios, también eran en las zonas indígenas y eran, por ejemplo, para artes, para oficios, y se desarrollaron mucho los franciscanos en Tlatelolco, los jesuitas en Pátzcuaro, que fue una cosa espectacular, hasta el día de hoy siguen sus obras ahí. Tepoztlán, el Colegio de San Gregorio aquí en México, en la Ciudad de México. Entonces tenemos una serie de cuestiones educativas, artes, oficios, ciencias que se fueron desarrollando a gran nivel. Las escuelas en cada uno de los pueblos tenían la obligación doble, porque eran a cargo de sacerdotes, tanto de evangelizar como de enseñar. Entonces había enseñanza para niños, alfabetización, una serie de aritmética, todo lo básico, y poco tiempo después también se abrió para niñas indígenas. Todo esto no fue solo por la voluntad de los novohispanos, sino por las leyes de Indias y las nuevas leyes de Indias que regulaban el cuidado que se debía tener de los indígenas. En ciencia, por ejemplo, el Colegio de Minería alcanzó un nivel espectacular de fama mundial, internacional. Venían aquí a estudiar gente de muchos lugares del mundo, venían a estudiar todas las técnicas de minería que se van aquí desarrollando, inventado. Llegó a tal nivel que pues vinieron gentes importantísimas. Uno de ellos fue Andrés Manuel del Río. Andrés Manuel del Río era un gran conocedor de toda la ciencia metalúrgica, minera, y su mayor logro fue que con un mineral que encontró en la zona de Simapán, allá por Hidalgo, descubrió un elemento de la tabla periódica que hoy se llama el vanadio. Él lo bautizó como eritronio, pero se descubrió aquí, en la Nueva España, parte del Imperio Español, un elemento de la tabla periódica, y esto fue ratificado ya tiempo después, pero se llevaron a cabo muchas pruebas. En materia de ciencia también tuvimos gente extraordinaria, como Carlos de Sigüenza y Góngora, que fue de todo un poco, pero fue un erudito, fue cartógrafo, historiador, filósofo, escritor, matemático, político, poeta, llegó a ser capellán, hizo de todo. Navegó, exploró el espacio con los telescopios, escribió, bueno, y su historia, fue un tipo brillantísimo que dejó mucha obra y mucha escuela aquí en la Nueva España. En materia de ingeniería tenemos obras espectaculares, puentes, tenemos una serie de obras que nos fueron dejando aquí. Una de las más impactantes que está por ahí en Otumba,
en el Estado de México, es el acueducto del Padre Tembleque. Este acueducto fue hecho por un sacerdote, ¿no? Y con la ayuda de mano de obra indígena para traer agua de Zempoala, traer de un cauce de agua y mediante gravedad en un acueducto que cruza una barranca, que tiene muchas dificultades técnicas, llevar agua hasta Tumba. Hoy mismo está ahí ese acueducto, que es una obra de ingeniería hecha con mano de obra mexicana, novohispana, y a cargo del padre Tembleque, una historia muy interesante. La medicina se empezó a desarrollar con lo que se conocía de Europa, pero también se fueron agregando elementos que había aquí en la Nueva España, en las antiguas culturas que vivían en Mesoamérica, y se fueron adaptando una serie de elementos, y la medicina fue conociéndose en la escuela de medicina de la universidad, y poco a poco se fue desarrollando una cultura médica un tanto híbrida. Eh, en materia de arquitectura, pues fue glorioso el desarrollo que tuvo la arquitectura en la Nueva España. Al principio digamos, de la conquista, al principio del virreinato, bueno, pues surgieron muchas construcciones destinadas sobre todo al culto, ¿no? Catedrales, sagrarios, pero también la arquitectura civil tuvo grandes desarrollos. Vemos las grandes ciudades virreinales, o que hoy las llamamos coloniales, el centro de la Ciudad de México, el centro de Guadalajara, el centro de Puebla, preciosos, Guanajuato, Zacatecas, Oaxaca, Mérida, ciudades bellísimas, bien diseñadas, el diseño de las calles recto, amplio, limpio, bueno, toda la armonía que tiene las ciudades coloniales o ciudades virreinales, pues están ahí, con muchos estilos que transcurrieron durante que se impusieron. Por ejemplo, tenemos el barroco, que es no dejar espacio libre, exuberancia, todo en una alabanza, digamos, divina. Y tenemos obras espectaculares del barroco, ¿no? El Sagrario Metropolitano, Zacatecas, que son obras de arte a nivel mundial. El tiempo transcurrió, fueron 300 años, y al final lo que imperó llegó a imperar el estilo neoclásico, del cual hablaremos en un momento. Pero en materia de arquitectura, una cosa interesantísima, porque el diseño, digamos, el concepto de templos, pues lo hacían los españoles, pero se tenía que adaptar en muchas circunstancias a lo que se tenía que hacer en la Nueva España. Por ejemplo, se hacían capillas abiertas, que en Europa no existían, para evangelizar a cientos de personas al mismo tiempo. Las vemos todavía en varios templos que quedan ahí, pues que se tenía que hacer en el patio, ¿no? En Xochimilco, en Oaxaca. Vemos también que hubo también en la decoración interior se creó una maravilla de arte que fue el tequitqui, porque era diseñado, digamos, por los españoles que conocían más estas técnicas, pero eran ejecutados por artesanos indígenas. Entonces, este arte se le llamó tequitqui, este arte que plasma el sentimiento indígena, el sentimiento natural de cómo veían la naturaleza, el ser humano, angelitos con rostro indígena, plantas de aquí, de la Nueva España, una serie de detalles que hacen que el arte tequitqui sea muy bello, barroco, muy rico, muy colorido, pero además con una muestra de un sincretismo artístico y de mucha fe también. Una de las cosas más representativas pues las vemos en la Capilla del Rosario de Puebla, en una serie de lugares donde el tequitqui se manifiesta. Prácticamente en todos los lugares, pues la mano de obra era indígena. Entonces podremos ver elementos de su arte tequitqui, por ejemplo, la cruz de cuatro pétalos, ¿no? Esta cruz que quería decir muchas cosas, una cruz, una flor, muchas cosas, que era muy representativo y muy querido por los indígenas. Por ejemplo, las cruces atriales que hay en muchas de las iglesias viejas, donde en la propia cruz está esculpido el evangelio, una escalera, una calavera, unos dados, toda la pasión de Cristo labrada en estas cruces, lo podrán encontrar casi en cualquier iglesia vieja. Tenemos también pues la iconografía, cómo se fue mezclando la idea europea, la idea católica con la idea y la cosmovisión indígena, dejándonos obras tanto en piedra como en estuco, como en ciertas decoraciones muy importantes, el arte tequitqui. En materia de pintura, pues tenemos grandes pintores. Aquí en la Nueva España,
pues tuvimos pintores extraordinarios, fuera de lo común, con gran prestigio incluso en Europa. Los primeros pintores llegaron, evidentemente las primeras pinturas eran para las iglesias, ¿no? Para que sirvieran también para evangelizar. Estos cuadros que ejemplificaban escenas de los evangelios, de la Biblia, ¿no? Para catequizar y para recordar. ¿No? Parece que la primera pintura fue una que se llamaba El bautizo de los caciques de Tlaxcala, que fue dejada ahí en Tlaxcala, pues representando cómo se había dado la evangelización allá. Pero pues tuvimos grandísimos pintores, por ejemplo Baltasar de Chave, Andrés de la Concha, hubo uno que era flamenco, de lo que hoy es Bélgica, Simón Pereins, pero también estuvo trabajando y enseñando aquí en la Nueva España. Hay una colección importantísima de todas estas obras en el Museo Nacional del Virreinato, allá en Tepozotlán. Eh, pero José Ibarra, Baltasar de Chave, pero los dos más importantes fueron Cristóbal de Villalpando y Miguel Cabrera, que bueno, tuvo cuadros por todos lados, era muy reconocido, muy artístico, basta buscar sus obras para reconocer la calidad artística, el juego de luces, una serie de cosas de altísima técnica y con mucha estética que llegó a tener la pintura y las escuelas de pintura aquí en la Nueva España. En materia de escultura, bueno, pues se usaba sobre todo para el arte sacro. Se usaba para la piedra de los atrios, de las fachadas, de las iglesias, de todo esto. Había un gremio muy importante de artesanos y escultores que llegaron a tener una perfección muy importante en el trabajo de la cantera, de la piedra, y por supuesto también de alguna manera en todos los retablos que se hacían con piedra, con madera, que todavía hay obras de arte majestuoso en muchas de las iglesias mexicanas. Al final del virreinato, ya a finales del siglo XVIII, llega Manuel Tolsá, que tendrá un impacto importantísimo aquí, sobre todo en la Ciudad de México, que es el que concluye las obras de la Catedral Metropolitana, el que hace la estatua de Carlos IV llamado El Caballito, remodela la Escuela de Minería. Tiene una serie de casas, obras y todo, ya con el estilo neoclásico, pero también obras sin duda de un elevado valor artístico y estético, las que dejó también en materia de arquitectura y escultura Manuel Tolsá. En materia de música, pues la música estuvo presente todo el tiempo, ha estado presente todo el tiempo desde Mesoamérica, en España. Hubo muchas obras pequeñas, incluso hubo obras de teatro. Muchas de ellas eran compuestas para la catequesis, pero también hubo para arte, digamos, más mundano. Se tenían unos órganos espectaculares en algunas catedrales, pero también la música popular, influida por el barroco, ¿no? Una música que se empieza a hacer muy rica. Hay escuelas de música desde Pedro de Gante, que llegó aquí poquito después de Cortés, escuelas de canto, y muchas de estas obras musicales se encuentran todavía por ahí, sobre todo de nivel popular, a nivel clásico, digamos, de música de esas épocas del virreinato. Bueno, pues tenemos una serie de obras todavía, llegando incluso a ópera, ya complejas. Eh, Les hablaba de que la arquitectura también incluía pues, lugares para que estuviera esa música, como los órganos. Eh, lo, Regreso a la arquitectura, había ejemplos, por ejemplo, de arquitectura renacentista, todavía de las primeras, gótica, ¿no? Como la Catedral de Guadalajara, barroco, plateresco, barroco churrigueresco, bueno, una serie de obras que están por todas estas ciudades coloniales y virreinales. Dentro de estas artes también es muy importante hablar de la literatura. La literatura novohispana fue muy rica y dejó ejemplos mundiales. Uno de los más trascendentes fue un personaje nacido en Tasco, Guerrero, otra ciudad colonial muy bonita, pero Juan Ruiz de Alarcón fue uno de los principales literatos del siglo de oro español. Por supuesto, Tasco, Guerrero, la Nueva España eran parte del Imperio Español. Él acabó en la corte de Madrid escribiendo obras de arte impresionante, llevándose con todos los personajes del siglo de oro, y forma parte de esta gran literatura en castellano por un novohispano muy talentoso llamado Juan Ruiz de Alarcón. No podemos dejar a la poetisa
monja y escritora más importante de esos tiempos, que fue Sor Juana Inés de la Cruz, que dejó decenas de obras, poemas, bueno, una interesantísima y bellísima obra que dejó Sor Juana Inés de la Cruz, nacida en el Estado de México, aquí totalmente novohispana. Tenemos también mucha escritura en materia de historia. Por ejemplo, tenemos desde las cartas de relación que escribió aquí Hernán Cortés, Bernardino de Sahagún, que escribió también historia, Bartolomé de las Casas, Francisco López de Gómara, Diego de Landa, Hernando de Alvarado Tezosomoc, ya un indígena, y Fernando de Alba Iztixochitl, y por ejemplo una obra importantísima para todos los efectos culturales y de literatura fue el Nican Mopogua, escrito en náhuatl, que habla de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe. Eh, También una serie de, ya bien entrado el virreinato, pues tuvimos poemas como de Bernardo de Balbuena, que escribía de la grandeza mexicana, ¿no? Ya de la belleza de la Nueva España, Gutiérrez de Cetina, que eran no solo mexicanos, sino muy mexicanistas, les gustaba mucho todo lo que pasaba por aquí. Se escribía de poemas costumbristas, no solo cuestiones sacras. Hablamos también ya de Carlos Sigüenza Góngora, que dejó mucha obra. Y también la obra de los jesuitas expulsados de México en 1757, se expulsaron de todo el imperio, pero en especial Francisco Javier Alegre, que dejó también obras muy interesantes, y Francisco Javier Clavijero, un enamorado de México, mexicano, nacido aquí en la Nueva España, expulsado por los reyes españoles, como todos los jesuitas, y en Italia, de pura memoria, creó una impresionante historia de México, bellísima, desde la Mesoamérica, lo que había pasado, y todo de memoria, no le permitieron llevarse más reflexiones, y escribió una serie de obras muy interesantes. José Joaquín Fernández de Lizardi, que escribió El Periquillo Sarmiento, una obra costumbrista muy interesante de cómo se vivía justo en la época previa a la independencia, en el 1700 y piquito, en el 1800. Eh, Tenemos también dentro de la cultura novohispana, pues todas las fiestas, para empezar las fiestas patronales, en cada uno de los barrios de la Ciudad de México, en cada uno de los pueblos, hay un patrono, normalmente tienen el nombre de algún santo, San Miguel, San Pedro, San Pablo, como sea su y cada fiesta de ese santo patrono se hace una especie de fiesta donde hay juegos pirotécnicos, donde hay ciertos tipos de bailes, costumbres, ya centenarios que se han ido llevando hasta el día de hoy. Por otro lado, también tenemos representaciones teatrales que se han hecho tanto religiosas como evangelizadoras, como incluso de otro tipo, que han trascendido. Estas fiestas son, por supuesto, parte importantísima todavía en el pleno siglo XXI de la cultura mexicana, heredadas directamente de las fundaciones virreinales, de las escuelas, de las fiestas que se hacían, no solo, como decía, las patronales, sino también las fiestas importantes, la fiesta de Pascua, la de Navidad, el 12 de diciembre, la conmemoración de las apariciones de Nuestra Señora de Guadalupe, y también la fiesta más importante del virreinato, que se conmemoraba, por supuesto se dejó de conmemorar con la independencia, pero el 13 de agosto, que cuando en 1521 cae Tenochtitlán, pues era una de las fiestas más importantes que se hacía sobre todo en la Ciudad de México. Y no podemos dejar fuera de la cultura virreinal la gastronomía mexicana, esta mezcla exquisita de ingredientes nativos de aquí de Mesoamérica, con los que vinieron de Europa sobre todo, también de África, de Asia, y se hace una comida con unas mezclas espectaculares, ¿no? El maíz con todas sus mezclas, con las carnes, desde los sencillos tacos hasta los chiles en nogada, los moles, y en todo el país, en toda la geografía hoy mexicana, pues tenemos esta herencia cultural de esta mezcla, esta explosión de sabores que gracias a la posición geográfica de México pudo tener sabores que traía desde Asia, desde Europa y de Mesoamérica, dándole esta calidad a la gastronomía mexicana. Y sucedió lo mismo de alguna manera también con la gastronomía peruana, también muy rica y con una multitud impresionante de ingredientes y de sabores. Entonces, pues todo este arte, ciencia y cultura que estuvo en el virreinato, mucho de ellos somos aún sus herederos y todavía hoy podemos disfrutar de estas obras de arte,
de esta herencia cultural que tuvieron nuestros antepasados españoles, criollos, mestizos e indígenas, y para el México de hoy y para el mundo de hoy.